noches, estimado estudiante de la asignatura Psicología del Consumidor, periodo 2025-12 del sistema LATAM. Me corresponde entonces en estos momentos iniciar este conversatorio, este conversatorio de hoy en relación a la asignatura, pero no sin antes agradecer a la Universidad Bicentenaria de Aragua por habernos dado la oportunidad de compartir conocimientos y saberes y crecer como seres humanos en búsqueda de conocimiento. Hoy vamos a hablar sobre la psicología del consumidor, ciencia interdisciplinaria aplicada. El objetivo de hoy es este, hacerle un panorama general de lo que significa la psicología del consumidor en los momentos actuales y hacer un poco una trayectoria histórica también de qué es psicología del consumidor. Es desde el punto de vista curricular, eh, tal como se concibe en la Escuela de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua, hoy en día, en su componente curricular, su énfasis radica en el estudio de los mercados de consumo y de los programas, de sobre todo de aquellos productos de consumo masivo, para estudiarlo de una manera analítica y reflexiva. Entonces, en ese sentido, la psicología del consumidor es el estudio del comportamiento humano en relación con sus patrones de consumo, costumbres, compras y preferencias en relación con los bienes y servicios que utiliza. No obstante, este es vamos a decir, el objetivo que como asignatura pretende o pretendemos en la universidad. Esto, este objetivo da mucha tela que cortar en estos momentos porque, y ya vamos a ver un poco más adelante, esto se ha ampliado un poco, sobre todo a raíz de la pandemia del 2020, de 2019-2020, cuando el hombre, estando confinado, empezó a ver que se diversificaba su consumo, pero también este, tenía que tomar una decisión importante alrededor de él, que era cómo desechaba los productos. En este mercado, en este momento de biotecnología tan avanzada, de tecnología electrónica, pues hay que pensar cómo se desechan estos productos que también están consumiéndose a gran escala por toda la población del globo terráqueo y que en alguna forma, al estar confinados, a no poder salir, había que desecharlos, pero que también traía pues unas consecuencias que repercutían en el ambiente y en justamente eso que queríamos preservar, que era la ecología, que estaba en ese momento en una situación tan frágil, que sigue estando en una situación de vulnerabilidad. Esto ha complejizado, pues entonces, el estudio de la psicología del consumidor, porque nos incorpora una nueva dimensión, que es no solamente la adquisición y la compra, sino también el desecho
de estos materiales cada vez más utilizados por nosotros. Ahora con la incorporación de la ecología verde, los usos de paneles solares, pero que al fin y al cabo también son aparatos electrónicos que tienen una duración finita, tecnología de todo tipo, asistentes virtuales, computadores de todo tipo, teléfonos, tablets, electrónica sin igual, equipos de mezcladores, en fin, gran cantidad, todo electrónico, todo utilizándolo desde los equipos más básicos de uso médico, en casa, como un tensiómetro, una radio, un televisor, todo utiliza pilas, todo utiliza, entonces esto ha realmente eh, influido notablemente en lo que es estudiar a ese consumidor. eh, no obstante, eh, la psicología del consumidor, perdón, se me fue la imagen. La psicología del consumidor requiere, la psicología del consumidor, este, significa, eh, podemos decir que tiene tres objetivos. Primero, hay que analizar la interdisciplinaridad teórica, es decir, la psicología del consumidor está conformada realmente o tiene sus bases en estudios interdisciplinarios, eh, tiene bases propias de la psicología, pero también busca evaluar el impacto en la conducta de adquisición y consumo. Podemos, por ejemplo, ver que la psicología del consumidor se relaciona desde el punto de vista de sus objetivos eh, de estudio de la conducta de este consumidor, se relaciona con la economía. De hecho, la economía fue la primera ciencia social llamada en los años 40, cuando estaba muy incipiente la psicología en su aplicación o en su entendimiento como psicología de la publicidad. Todavía había investigaciones incipientes, realmente los psicólogos estaban estudiando más modelos teóricos de corte clínico, de corte social, de corte experimental, y se le da a la economía, a esa ciencia social, vamos a decir así, eh, la ventaja o la posibilidad de que estudie las conductas de los consumidores, en tanto administran
y consumen los productos que se salen en el mercado en una economía como ese momento de guerra, ¿verdad? De escasez, de cómo hacer llegar a la población del mundo los productos en medio de una fuerte, vamos a decir así, situación económica y escasez. Entonces, la economía realmente es la primera ciencia social que se aboca al estudio de estos mercados de consumo, o a ella se le da la responsabilidad a nivel de en congresos de esos momentos, en, en organizaciones de carácter mundial, pues se le solicita a ella el estudio de estas relaciones. Pero por supuesto la economía tiene que basarse o tomar sus decisiones en grandes datas de información. Y para eso utiliza entonces la estadística como una de esas, vamos a decir, disciplinas que le permite ver con bastante posibilidad de certeza cómo se están comportando ese mercado, si realmente llegan los productos, si gustan, si se cubren las necesidades, si el empaque es el esperado, si la durabilidad, en fin. La estadística le permite a la economía entonces tomar decisiones certeras en cuanto a ese objeto de estudio que comparte. También se le solicita a las carreras tradicionales también, como la sociología y la antropología cultural, que investiguen en torno a este objeto de estudio de comportamiento del consumidor para ver qué variables sociales o antropológicas puedan estar incidiendo en esa decisión de consumo. En ese tiempo, pues se consideraba que era un consumo racional, pensado. La gente compraba lo que necesitaba, no había la influencia como la hoy en día de la moda, de las tendencias de las modas, de la influencia de la moda, un mercado preindustrial que estaba caracterizado por la escasez, por la poca oportunidad de adquisición, en fin, entonces se le da también a estas ciencias la oportunidad de participar en el estudio de la conducta de este comprador, de este consumidor. Entra publicidad y mercadeo porque el ser humano comienza a em, sacar provecho de todo lo que significa pues el uso de la radio y la televisión en ese momento como medios de comunicaciones potentes para colocar los productos y los servicios que hacen las diferentes empresas para satisfacer las necesidades de los consumidores. Y se dan cuenta que tienen que estudiar qué es lo que les gusta, qué es lo que les disgusta, cuáles son los colores que prefieren, cuál es el tipo de empaque que mejor se adapta a las necesidades, los tipos de presentaciones, la longitud de las promociones, en fin. Y es aquí cuando realmente comienza a erigirse o a dársele la importancia que requiere y que es determinante de la psicología a la psicología del consumidor, es decir, al estudio del comportamiento del consumidor en tanto consumo. Por eso es que siempre han permanecido ligadas
la publicidad, el mercadeo y la psicología del consumidor, porque realmente es en ese momento cuando se les da casi de manera simultánea la importancia, una vez ya, eh, vamos a decir, siendo abarcadas previamente por estas otras ciencias sociales que ya dije. Entonces, la publicidad y mercadeo comienza entonces a estudiar con bastante énfasis qué es lo que quiere el consumidor, pero también empieza a mirar al lado, a ver qué le aportan los estudios de la psicología en el tema para ellos montar mejores campañas. Y es entonces cuando se comienza a estudiar la percepción del consumidor, las motivaciones de ese consumidor, cuáles son las personalidades alrededor de un objeto de consumo, y empieza realmente entonces a relacionarse fuertemente la publicidad, el mercadeo y la psicología del consumidor. Y por supuesto, hoy en día nadie cuestiona, y seríamos incapaces de cuestionar la influencia de todo lo que son las nuevas tecnologías, los TIC, todo lo que son las tecnologías de la información eh, en relación a este, la colocación de productos en el mercado. Sabemos la influencia tan grande que tiene toda la Internet y que hoy en día se ha exponenciado más con las redes sociales, con el auge de las redes sociales. Entonces, todas estas disciplinas hoy en día trabajan mancomunadamente para estudiar a ese eh, objeto de estudio, sujeto de estudio, mejor dicho, que es el consumidor. Ahora bien, nosotros tenemos como psicólogos del consumidor áreas específicas de aporte que les sirven de insumos a las otras ciencias para tomar sus decisiones. Entonces, sobre todo a la mercadotecnia o a la publicidad, marketing, como se le llama, y como hoy en día también se ha abordado el neuromarketing. Entonces encontramos, por ejemplo, que temas como percepción, motivación, actitudes y personalidad conforman los cuatro hitos fundamentales de investigación y de conocimiento científico que la psicología del consumidor aporta al estudio de ese comportamiento general del consumidor. Estos serían los cuatro temas fundamentales que estaríamos profundizando nosotros como psicólogos, estudiando, investigando, ampliando conocimiento, profundizándolo, para darle a estas disciplinas hermanas que estudian el mismo sujeto de estudio, pero desde ángulos diferentes, información para que tomen. Fíjense, por ejemplo, cuando estudiamos las diferentes motivaciones que puede tener un comprador, un sujeto comprador para adquirir determinado producto, estamos generalmente trabajando con nuestras teorías motivacionales de McClelland, de Maslow, de Herdesberg, de Bloom, ¿ok? Entonces, los cuales tenemos que conocer bien para darle información a cuáles serían esos especiales motivos o esos motivos que estarían guiando la conducta de compra de estos consumidores. En la percepción también, en las actitudes igual, por ejemplo, en la percepción del consumidor, si pues nos recordamos del concepto de percepción,
que es el proceso donde el individuo selecciona, organiza e interpreta los estímulos externos para darle el significado, pues, y que nos da un panorama significativo y coherente de ese mundo a través de los órganos sensoriales fundamentales que eh, los ojos, el oído, el olfato, el gusto y la piel. este, Nosotros estaríamos aportando a la psicología, al estudio del consumidor, al marketing, todas aquellas investigaciones que nos permiten de alguna forma ver cuáles son esos fenómenos perceptuales que interpreta el individuo que pudieran estar distorsionando, favoreciendo o bloqueando este, eh, su percepción para adquirir un producto o un bien. Entonces encontramos que, por ejemplo, con la percepción podemos estudiar claramente cuál es la selección perceptiva que hace el sujeto, o sea, por qué el sujeto se dirige hacia determinados estímulos y no a otros, a qué se expone el sujeto, qué exposición selectiva hace, busco activamente este tipo de estímulo y dejo otro, o simplemente me olvido de eso. Es que si lo escucho no me, mm, ni siquiera me recuerdo, lo llevo hasta el nivel inconsciente, es completamente bloqueado. Entonces, estudiar esto es importante porque permite a las otras áreas, a marketing, por ejemplo, oye, si hay una publicidad, un diseño, un producto, una presentación, que las personas seleccionen con más frecuencia, pues esa la estaré reforzando. Pero si en cambio existe los estudios nos permite, de psicología nos permite distinguir que el sujeto o determinados sujetos o parte de la población bloquean esta información, entonces eso me permite redirigir mi nicho de mercado. A lo mejor no me dirigiré a ese grupo, pero reforzaré este, eh, el nicho que me lo adquiera. Entonces, estos fenómenos se estudian desde la psicología y se le da información, mercadotecnia, a marketing, para que tengan de primera fuente, estudiado por los expertos de conducta, cuáles son las razones por las que una persona decide exponerse a buscar activamente un producto, seleccionar determinados productos o simplemente bloquear. Existen, en el tema de percepción, existen muchos elementos, podríamos estudiar mucha información que distorsiona la percepción para la adquisición o para la decisión de compra y de consumo. Por ejemplo, la apariencia física es uno de ellos. Si algo y eso es completamente cultural, allí estaríamos trabajando con la sociología, con la antropología cultural, ¿verdad? Porque depende, en el Congo, lo que gusta es totalmente diferente que lo que le puede gustar a un país nórdico o lo que puede gustar aquí en Latinoamérica. Entonces, la apariencia física, de acuerdo al contexto donde se desarrolle, va a jugar un significado, vamos a decir, significativo, valga la redundancia, va a tener un peso específico significativo, porque nos gusta, en la publicidad, nos gusta comprar, por supuesto,
aquello que nos parece atractivo, lo que nos resulte más convincente, ¿ok? Porque la apariencia física en todas las culturas produce una influencia positiva, eh, de acuerdo a su significado. Entonces encontramos pues que la apariencia física sigue siendo un determinante, distorsionante, facilidad, distorsionante positivo o distorsionante negativo, distorsionante porque le otorga un peso bastante elevado para la adquisición o distorsionante porque me hace rechazar el objeto. Entonces, estos son, tendríamos que los psicólogos que estamos haciendo psicología del consumidor, ver estos estudios en cada producto que sale, analizarlo desde el producto, desde el diseño, desde el color que utilice, desde la imagen que establece, desde este, los logos, el logo que utilice, los símbolos, en fin. Otro elemento importante al momento de darle información al equipo interdisciplinario que estudia la conducta del consumidor es, por supuesto, ver los estereotipos. Nosotros también estamos en la habilidad contamos con la habilidad y los conocimientos científicos para hacer los estudios de factores distorsionantes de la percepción, como serían el estereotipo. Eh, Desde el punto de vista psicocultural, los estereotipos sintetizan un esquema, un modelo, una representación de un conjunto de la comunidad, de una comunidad significativa. Y erradicar esos estereotipos no es fácil, al revés, tienden a acentuarse en el tiempo o a argumentarse más su permanencia. Entonces los psicólogos estamos allí viendo cuáles son, cómo se da ese proceso, cuáles son los estereotipos psicosociales más representativos y cómo pueden influir en la adquisición y en el consumo humano. Esta información es importantísima porque permite diseñar publicidades que fortalezcan un determinado estereotipo y facilitaría, por supuesto, el proceso de inclinación a la compra de esa población que estaría a favor. Entonces, los estereotipos relacionados con el proceso relativo del conocimiento, donde el individuo convierte información en conocimiento mediante un proceso de relación con sus experiencias previas, el consumidor posee ya imágenes que corresponden al estímulo, al significado de diversos estímulos, como un resumidor de significado para el sujeto. Entonces, por ejemplo, hay muchos estereotipos ligados al género. Para una mujer existe el estereotipo de que adquirir algo como un vehículo, un carro, para ella, este, aparte, por supuesto, de el estatus o la imagen que quiera representar, para ella buscaría, por ejemplo, que sea más fácil mantenimiento, el confort del vehículo, que sea confiable, mientras que quizás un caballero todavía existe el estereotipo de que la velocidad, la potencia del carro, la mecánica automovilística es lo más, sería para él el determinante de la adquisición. Entonces, estos son estereotipos existentes en relación a género, por ejemplo, también a edad. Las personas mayores prefieren no estar tan a la moda, pero sí eh, aupar la comodidad
en los productos. Mientras que personas jóvenes tienen realmente su inclinación es por estar vigente, estar actualizado, estar a la moda. Otros factores distorsionantes en la percepción sería la primera impresión. La primera impresión siempre en psicología del consumidor se cumple una máxima o hay una máxima en los estudios de consumidores y es que no existe una segunda oportunidad para causar una primera impresión. Es decir, la primera impresión es una imagen duradera que derrumbarla cuesta. Si la primera imagen que hiciste de un producto es bueno, generalmente vas a tender incluso a generalizar esa imagen a la marca, por ejemplo, de ese producto o a este, otros productos subderivados de ese. Por ejemplo, si yo compré por primera vez una marca que se llama Vale en Venezuela, o bueno, ahorita que están surgiendo tantas marcas de diferentes productos. Ah, compré Amanecer, la marca Amanecer, y resulta que, me pareció que el café es bueno. Bueno, a lo mejor el arroz también. Y esa fue mi primera impresión, mi primer contacto con un producto Amanecer. Entonces, a lo mejor yo generalizo, oye, que el arroz será bueno, la harina de maíz de esa marca será buena, los granos serán buenos. Entonces, la primera impresión es fundamental, es un distorsionante, porque no significa justamente eso. Puede ser que sea bueno el café, pero los granos no sean de mejor selección o el arroz no sea de la mejor calidad, en fin. Entonces, la primera impresión es crucial, definitivamente, en términos de comportamiento del consumidor. Y esto es tema de estudio de psicólogo que le debe dar esta información a los mercadólogos para que ellos rediseñen y hagan su este, proceso de diseño de productos, su proceso de comercialización, su proceso de publicidad, de determinación de segmentación de mercado, en fin. Como les hablaba, también las motivaciones del consumidor son temas propios de nosotros, los psicólogos, que hemos teorizado a través de muchos años temas y su aporte en los diferentes contextos personales y organizacionales, y tenemos teorías muy emblemáticas, muchas teorías, pero una de las que más se conoce a nivel de consumidor serían estas tres. La teoría de Maslow, que habla de la jerarquía de las necesidades, las 5 necesidades básicas, que va desde la fisiológica hasta la autorrealización, pero también allí está una teoría muy similar que a veces es más resumida, más parsimoniosa desde ese punto de vista, que es la de Clayton Alderfer. Y Alderfer habla de tres necesidades la existencial, la de relación y la de crecimiento. Es decir, el sujeto tiene tres necesidades: existir, de existencia, de sobrevivencia, que serían las fisiológicas y las de seguridad de Maslow, la de relacionarse, que todas las que tienen que ver con lo afectivo y de estimas, y la de crecimiento o la de la autoestima y autorrealización. Entonces, son teóricos muy estudiados desde el punto de vista de la conducta del consumidor, que nosotros debemos, cuando nos dedicamos a hacer estudios de mercado, tendencias de adquisición, motivaciones que tiene el sujeto para la compra, los enfocamos desde estas teorías. También está la teoría de McClelland, que mm, da otro cariz a las motivaciones
sociales de la persona, ya no desde el punto de vista de su jerarquía de necesidades individuales, sino desde las motivaciones que asisten al sujeto para adquirir algo. A veces adquiero las cosas porque eso me hace sentir poderoso o influyente, o por ejemplo, cuando compro un carro, qué tipo de modelo de carro, ¿verdad? A veces son relaciones afiliativas, ¿verdad? De consenso, de pertenecer a un grupo, compro dónde está mi familia, la vivienda, o compro una casa en la playa para que todo, o a veces es logro, buscar el crecimiento personal, autorrealización, búsqueda de logro. Entonces, son teorías que permiten la interpretación y la sintetización de los motivos de compra de esa persona para este, comunicar a los mercadólogos las intenciones y las posibles vías para entonces, y las posibles vías para que el sujeto adquiera o tienda a consumir algo. Luego nos encontramos con las actitudes del consumidor, que entendamos como actitudes ese juicio a favor o en contra de algo que surge, de una publicidad, de un producto, de un bien, y que generalmente tiene que ver con toda mi historia personal previa, con mis elementos cognitivos, afectivos y de conductuales que he hecho anteriormente y que determinan pues mi inclinación o mi rechazo hacia ciertos productos. Entonces, esta experiencia previa, los grupos a los que pertenezco, el tipo de nicho en el que estoy, si estoy casada, si estoy soltera, si tengo niños pequeños, ¿verdad? Todo esto influye, determina estas actitudes del consumidor hacia los productos que van saliendo en el mercado y que le permite entonces a los psicólogos estudiar con objetividad y dar información a los economistas, a las estadísticas y al mercadeo sobre estas, vamos a decir, estas eh, juicios o prejuicios o actitudes e intención de compra. Finalmente, tenemos también que pensar que el sujeto no es un sujeto pasivo, como le decía en la primera clase, sino que el sujeto tiene adentro sus conexiones, sus afectos, su personalidad, una edad determinada, pertenece a un grupo social X, en fin, que determina o que mediatiza sus características temperamentales, de carácter, en fin, es decir, estructura su personalidad y le permite entonces orientar sus características bien particulares hacia determinados eh, elementos de compra y no hacia otros. Entonces, por ejemplo, si tiendo a tener una personalidad constreñida, exigente, estricta, cuidadosa, casi que esquizoafectiva, en el sentido de muy cuidadosa de la salud, y soy joven, generalmente, entonces yo obviaré comprar, por ejemplo, comida chatarra. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay elementos de la personalidad que también van a dirigir o van a influir en la adquisición de compra, en las preferencias, en determinar si consumo o no
ciertos bienes y servicios. Entonces, todo esto son investigaciones que hace aplicado el psicólogo desde el punto de vista científico en grandes o pequeños grupos, en grupos segmentados, experimentales, y que luego alimenta la toma de decisiones de marketing, alimenta la toma de decisiones de economía, alimenta la toma de decisiones también de otras áreas, así como nosotros recibimos de ellas, por ejemplo, de la sociología, de la antropología, de la misma economía, información para observarlas como variables intervinientes en todos nuestros procesos, vamos a decir, psicológicos que estudiamos, como serían los procesos de los que estamos hablando: percepción, motivación, actitudes y personalidad. De modo que es muy interesante, es muy amplio, es muy meticuloso. Cada uno de estos grandes temas tiene una infinidad de subtemas, de variables, de indicadores, de operacionalizaciones que permiten y que cada vez que va surgiendo nuevos productos, pues también van creando a su vez nuevas investigaciones. Y bueno, este es vamos a decir, el ciclo sin fin del estudio de ese comportamiento del consumidor. Es un área bien interesante, y esto viéndolo desde bienes, pero también lo podemos ver desde el punto de vista de servicio, porque vemos también que, por ejemplo, una imagen pública, un influencer, un político, también se estudia desde el punto de vista de la psicología del consumidor como un producto. Y ese también nosotros apoyamos, definimos, delimitamos, damos información sobre ese tipo. O sea que la psicología del consumidor realmente es un campo hermosísimo, amplio, siempre en desarrollo, y cada vez va como aportando más en la medida que estemos en una sociedad marcada por un consumo como el que estamos viviendo, digital, marketing, en fin, donde sin duda alguna la experiencia va a prevalecer, y estas variables, por supuesto, van a ser atendidas. Esta era la información que yo les vengo a traer. Espero que eh, los haya convencido realmente, o por lo menos les haya abierto la curiosidad por acercarse a esta apasionante área de la psicología, que si la vemos desde el punto de vista estrictamente, vamos a decir, académica, se inserta dentro de la psicología de las organizaciones, porque realmente este, generalmente va a dar información a la unidad de comercialización, de publicidad o mercadeo de las empresas para publicitar o mejorar sus productos, sus bienes, sus servicios, rediseñar nuevos productos, y entonces es allí donde debe estar, en la psicología de la organización. Entonces, con esto pues concluyo este encuentro síncrono, esperando puedan verlo, y esperando también pues que cause alguna motivación para seguir por esta línea de trabajo. Bueno, muchísimas gracias, y nos vemos. Sigo estando a la orden por el chat, cualquier información durante este mes. Yo sigo chequeando, eh, por lo menos de manera interdiaria, información en el chat, y bueno, estoy a la hora. Buenas noches y gracias.